Bienvenidos a todos, amantes de la tinta. Yo soy Guru, como siempre, acá en otro videito de Lorcana, día martes, y eso significa, señoras y señores, tablas y gráficos rústicos, sí señor, un día martes, ya en una semana número 3 de la edición número 9 de Fable de Lorcana. La verdad que las cosas ya se están pintando, ya está viéndose el meta actual, ya se está construyendo, ya podemos decir y sacar diferentes conclusiones con la diferente información que te voy a ir mostrando, tanto las tablas como los gráficos rústicos. Y ya tú podrás decirme, oye Guru, no, ¿sabes qué? Esto está horrible. No, Guru, ¿sabes qué? No está tan mal, está bastante bien. O para que el random diga, bueno, no sé, yo ya tengo mi Zumbo, así que me da igual, yo voy a jugar Purple o Purple Steel. Bueno, acá hay para todos, pero lo que les quiero mostrar como siempre es el objetivo para ver qué quieres jugar tú. ¿Te vas a rendir? ¿Vas a caer en las garras de Amatista o vas a seguir probando con otras cosas? ¿O simplemente vas a decir, bueno, yo soy anti-meta y me la juego aunque pierda en el siguiente torneo 0-5? Para eso esta información, como siempre, para que ya se vayan preparando, porque recordemos que esta información les puede servir previo a las personas que van al DLC. Lamentablemente yo no veo al DLC de Bolonia, el que estoy hablando es que se va a realizar acá en Europa. No puedo ir lamentablemente, pero espero que esta información ya les pueda ayudar mucho a los que van para ya tomar sus próximas decisiones. Y como siempre no me quiero alargar más en el video porque está como siempre mucha información, muchos detalles, pero sí antes de eso recuerden un like, compartir, suscribirse. Estamos cercanos a los 500 subs, no lo puedo creer, de verdad estoy muy contento, estamos muy cercanos a los 500 subs, algo que veía muy lejos y ahora que simplemente está muy cerca. Algo se me ocurrirá. Yo creo que si llegamos voy a tener que hacer algún sorteo de algo. Sin duda algo vamos a hacer cuando lleguemos a los 500 subs, porque voy a estar muy contento. Así que nada, muy agradecido de todos los que me comentan, los que dan like, los que simplemente ven el video y quieran opinar y que les sirva un poquito para por lo menos darse una idea, ¿ya? Eso es lo importante, seguir creciendo como comunidad y como jugadores competitivos de Lorcana. Ya. Ahora sí, nos vamos con el video, nos vamos con las tablas, nos vamos con los gráficos. Y por supuesto no podía no comenzar esta semana número 3 con mi querido gráfico rústico de números apariciones en la semana 3 de la Season 9 de Fable. Y como muestran, bueno, sí, un poquito desalentador de cierta forma, pero ya podríamos ver una mejora, ¿no? O por lo menos algo, ¿no? Encontramos 4 decks que fueron muy predominantes esta semana número 3, siendo Purple, el querido Purple, el más jugado con 100 apariciones. Después vendría Purple Steel, ya sea evasivo, main range, challenger, como le quieran llamar, pero Purple Steel. Y después en tercer lugar, que le ha quitado parte del podio, ha sido este Emerald Blue Control con 50 apariciones. Y después seguiría con 46 apariciones el Ámbar Estilar. Por supuesto ya obviamente menor cantidad lo que sería Blue Steel Alice con 15 o Blue Steel en general. Y 14 apariciones lo que sería Limón Agro, o más conocido como el ex Chernadog. Y después ya con muy pocas apariciones todos los demás de como el Red Purple, ya saben, el Tempo, etcétera. Un gráfico que nos muestra que por lo menos sigue la tendencia de que los colores favoritos están con Amatista siendo Purple y Purple Steel, pero que de a poco se están asomando más por lo menos en el podio lo que sería este Emerald Blue Control, que pareciera que mete miedo en lo que sería la semana número 3 en cuanto a aparición. Ya vamos a ir con la tablita rústica para analizar todos los detalles a continuación. Y por supuesto que tenía que comenzar. Acá está la tablita rústica. ¿Cómo se ha movido? ¿Está distinta? ¿Está más grande? No, la verdad es que sigue más o menos igual a lo que fue la semana número 2. Pero ya nos vamos al detalle con quién. Sí, por supuesto, con mi querida tóxica Blue Steel Alice con 15 apariciones, lo veíamos en el gráfico anteriormente, y logrando un top 8, 2 top 4, no llegando a la final y menos campeonando, logrando una eficacia de al menos el 20%, bastante engañoso por la muestra, pero yo le tiro para arriba a mi Blue Steel. Y quien consiguió por lo menos uno de esos top 4 en este torneo importante ha sido KC The Unworld, el torneo de Tinted Sober de la tienda Tintos Lovers, que logró este top 4 jugando esta versión de Alice. Si se fijan, con mucha Jasmine, como lo habíamos dicho, el deck que más me gusta, con además el bueno de Peckley, con además de adiciones de Vajira, adición de Arthur, que no la habíamos quizás visto tanto, pero el más loca adición que tenemos es de Ludwig von Drake,
Este por 5, 4, 4 que lorea por 3 simplemente. Un agregado bien interesante, bien picoso para esta lista. Y lo que me gusta es que tiene Remove como Smash, como Strength. Ya sabemos de qué va este deck. Hacer el chip bastante rápido de la Jasmine. Intentar después rampear, ya sea con Tipo, con Pickley o con Acer UTC. Para después ya poder jugar, obviamente, tus Hades, tus Arthur, en fin, diferentes bicharracos. Lo que sí que se extraña un poco el combo de la Alice, ¿sí? Baja la cantidad de Scar a solamente 2 para hacer algo bastante situacional. Y se agregan, como le había dicho Ludwig von Drake, a la ecuación junto con Arthur, que son aliados bastante interesantes para poder hacerle frente al meta. Y como no, se le fue bastante bien, logró un top 4, ahí estuvo ahí de llegar quizá a una hipotética final y obviamente un hipotético campeonato, pero este deck está más vivo que nunca, está por lo menos posicionándose, y acá el bueno de Casey Duckworth quiso demostrarlo con su querido top 4, una lista bastante interesante. Y continuando por supuesto con los decks del momento, y hablo del Purple Steel, Min, Rage, Evasivo, Challenger, le pueden colocar el nombre que quieran, pero es Purple Steel al fin y al cabo, con 76 apariciones, 5 top 8, 3 top 4, 2 segundos lugares, se quedó 2 veces ahí de quedarse con la Gloria Eterna porque no la alcanzó, ¿cierto? No la alcanzó, logrando solamente una eficacia del 13,16%, pero dentro de todo el que llegó a la final, el bueno de Handley con Right Click. Con este deck que ya hemos analizado mucho Purple Steel. Como digo, hay algunos que le dicen mucho Challenger porque tiene el agregado esta de Madame Ming que le da más 1 de Challenger. Y tiene diferentes bichos que pueden hacer. Eso mismo ayuda a que del Challenger, como también el Jafar, este por 3, 3-2 que lorea por 2. Pero la verdad es que también tiene sus componentes vacíos. Tiene el Mr. Smith, tiene el Genie, para que hablar del Dumbo, el otro Genie, Elsa y la inclusión de 4 Yago. Eso está muy interesante. Yo por lo menos en mi lista estoy jugando a lo menos 3 porque está muy brutal lo que sería el evasivo. Y también, bueno, contamos con el enanito querido Happy y Doc. Pero algo que está bastante interesante de esta lista, no solamente que contiene Smash, que me parece una muy buena carta de Remove para poder jugarla no solo en el Mirror sino contra Purple, es el Scar. El Scar es muy interesante que esté ahí. No encuentro que haya una cantidad de aliados pero tan grande. Sí que te puede ayudar un Yago que pues, ahí puedes cuestear, ¿cierto? Lo sacrifica, robas 5 cartas en este caso y descartas 2. Da un sostén, o sea, es como robar prácticamente 3 cartas. Así que igual está interesante esta combinación que se piense con el Scar. Es muy situacional, puede ser que en esos slots puede ser que quepa ahí por ahí quizás mejor algún removal o algún otro bicho, pero no. Acá el bueno de Handley dijo, el Scar está muy bien porque dentro de todo tengo varios Alice y en el peor de los casos, con un Smith, con un Genie, ¿cierto? De color Steel, puedes robar 4 cartas y después descartar 2 cartas. O sea, por lo menos va a ser con un poquito la función del Doc, ¿no? Que te da por lo menos 2 cartas eventualmente en una situación muy específica si es que se logra. Así que una lista bastante interesante, me gusta mucho. Quizás el Scar no me convence del todo, pero está muy parecido a lo que tengo en mi lista, salvo la Madame Mim, ¿no? Y el Scar, por supuesto. Pero muy interesante lo que nos trae el amigo de Handley, que se quedó ahí a puertas del torneo de The Fable Shutdown de Margolis Gimme Labs. Y continuando con el de... Es que esta no lo para ninguno, por lo menos en número de apariciones. Estoy hablando del querido Burp, el querido y quizá ahora odiado Burp, que es que le dicen que quieren banearle todo, está muy roto, etcétera, pero acá está, con 100 apariciones, siendo obviamente el deck que más se jugó en la semana número 3, logrando 4 top 8, 4 top 4, 2 finales y alzándose con la Gloria Eterna 2 veces, pero logrando una eficacia solamente del 12%, o sea, una mayor cantidad, pero tampoco una cosa para volverse totalmente locos. Y por lo menos los decks que quiero mostrar, sí, el que ganó Matthew Dugan en el Pro Play Summit en Derby Friday 5K Tournament, que ya lo tenemos, una lista bastante stock de lo que veía un poquito más clasiquera de lo que sería el Purple, pero con adiciones muy interesantes, ¿no? Primero se sigue manteniendo ya en definitiva lo que sería la Madame Mim Elefante, que ya está subiendo mucho de precio en comparación a los céntimos que estaba, ¿no? Pero lo que más me gusta es esta Úrsula, ¿no? Esta Úrsula que gira un carácter oponente y puedes jugar for free una canción. ¿Y qué canción vas a tener? Bueno, tienes Into the Unknown, una carta bastante interesante. Y bueno, si gira un bicharraco de 10, puedes jugar Second Star to Raid, pero eso está un poquito más difícil. Lo que sí me llama la atención un poquito es que quitan, solamente se mantiene con una copia de esta canción, la Second,
Y vuelve los Find the Skipper. Lo había visto la semana pasada que estaba un poquito al revés. Habían colocado más Second Start to Right más que Find the Skipper. Bueno, ahora vuelve los Find the Skippers. Y volvería lo que sería la Elsa grande, por lo menos en esta combinación. En este deck burplero de corazón que se llevó los 5K Tournament, el Pro Play Summit acá en el PPG Events. Así que felicitaciones a Matthew por llevarse el primer lugar. Y otro deck, sí, a ver. Lo tenía que decir, ya se llevaron dos alzados con la gloria eterna. Bueno, yo quería mostrar el otro porque está un poco distinto. Yo sé que tiene toda la base de lo que es el Purple, pero este tiene cositas más interesantes, como puede ser lo que sería el querido Baymax. El querido Baymax, que está muy interesante. Me gusta eso de que le quite 2 de daño, gana 2 de lore cada vez que cueste. Está bien. Cuando entre y cuando cueste está muy interesante este bicho. A mí siempre me gustó el Baymax, lo jugué mucho en un Blue Steel Kiwi que se llamaba en ese entonces, lo cual está muy interesante. Lo otro también es que mantienen lo que sería la Elsa grande y el Vision of the Future para buscar, ¿cierto? Para buscar respuesta en este caso. Y lo habíamos dicho ya, independiente de los matices que pueda tener los decks de Purple, Madame Mia Elefante se queda, y lo que sería también se está quedando el Second Start to Ride. En este caso, el querido de Matt Set dice: bueno, yo voy a mantener un poco el equilibrio y voy a jugar 2 Find the Skipper, 2 Second Start to Ride, y le fue bastante bien. Se llevó el primer lugar en este torneo de Second Series Winter Cup, el número 3, así que bastante bien, con una lista bastante stock dentro de todo, pero con algunos matices bastante interesantes, más loquillos que habíamos visto en las listas de la semana anterior, para que vean la diferencia con la primera lista que les mostré. Y bien, la génesis es básicamente igual. Hay algunas cosas que pueden ser interesantes dependiendo del metal local que se puedan encontrar. Así que ahí felicitamos nuevamente al querido Matsup por llevarse este primer lugar en este torneito. Y continuando, sí, señores y señores, con las viejas glorias, que la verdad es que estaba muy de capa caída aún, hay que decirlo, porque solamente tuvo 7 apariciones. Pero hay que también recalcar, ¿no? Hay que incentivar y tirar para arriba que logró un top 8, obviamente no logró ni un top 4 ni una final, ni menos salir campeón, logrando obviamente una eficacia muy engañosa, un 14,29%, pero logró hacer un top 8. ¿Y qué deck logró hacer el top 8? Bueno, el bueno de AKDP en el Tinter Bowser, lo habían dicho, de este torneo del Tinter Lovers, que logra hacer un top 8 con esta lista, que es una combinación bastante peculiar. Lo habíamos dicho un poco que lo que sería ya Red Purple iba a ser muy enfocado a intercambio de lo que serían los daños. Veo mucha Vela del PSOE, Mother of God, el Madame Medusa, por supuesto, para mover los daños, pero también vemos líneas interesantes como es Powerland, Goof, y también el Powerline grande que se shiftea. Cosas bastante interesantes porque dentro de todo, bueno, tendrá algunas canciones, sí, por supuesto. Tenemos Big King Undisputed y Second Start to Ride también. O sea, tenemos por lo menos unas 7 canciones que pueden hacer mucho juego con lo que sería la versión tanto de daños Powerline en este Red Purple. Y también tenemos al Maui, por supuesto, para poder ir devolverte las acciones y las canciones, además de agregados como monstruos y maléfica. O sea, hay cosas muy interesantes en este deck que la verdad es que es un menjunje, una combinación de demasiadas cosas entre daños, canciones, sustain. La verdad es que está muy loco, por lo menos le alcanzó para hacer un top 8, lo cual está bastante bien. Y también tiene esta acción que es Break Free, que básicamente le hace un daño a uno de tus caracteres y gana Rush y +1, ¿cierto? De fuerza por el turno, lo cual puede ser bastante importante para algunos tradeos. Y contando que este deck se basa también dentro de algunas cosas, el intercambio de los daños también hace bastante juego. Una lista bastante loca, bastante interesante. Creo que de a poco se está intentando modificar lo suficiente un deck Red Purple para que pueda ser un contendiente serio para esta season, pero por lo menos ya se ve algo. Si no, ya quizás tendremos que esperar a la próxima season, pero ya se ve que por lo menos un juego hay. Así que ahí felicitamos al querido de Think Pit por llevar al Red Purple a intentar a las viejas glorias que vuelva por lo menos al podio, que vuelva al top 8 en este torneo de Tinted Southern. Y continuando, uno que por lo menos sí, este sí que está hasta ahí, está arriba aún, lo habíamos dicho de la semana pasada. Estoy hablando del Amber Steel Agro, que tuvo 46 apariciones, logrando 4 top 8, un top 4, una final y alzándose con la gloria eterna por lo menos una vez, logrando una eficacia por lo menos del 15,22%. Bastante interesante, bien por ahí, por lo que sería el Amber Steel Agro. Y el deck que por lo menos logró esa hazaña con el Amber Steel Agro, estoy hablando de Swords and Dust, ¿cierto? El querido amigo en el Pro Play Summit Denver de 15K en el PPG Events con
este de caso, el Ámbar Steel Agro, con, señoras y señores, 19 no entintables. De verdad, un hijo del rigor total. Y lo habíamos dicho ya, este deck ya se estaba posicionando de la semana pasada. Ya esta semana se confirma aún más el poderío. Es que la verdad es que tiene cartonazo. Para qué hablar de la combinación de Aurora con Tiana en turno número 2. Bajitos junto con todo lo demás que tiene, ¿no? Con la querida Nala, por lo menos de lo nuevo. Con Remove, que podría ser los Fight de Canyon y los Strange. Y lo que me gusta mucho es la vuelta un poquito de nuestro querido Hamster, que por lo menos la season pasada hizo mucho estrago. Estoy hablando de Rhino. Lo habíamos mostrado la semana pasada. Habían bajado la cantidad de Rhinos. Incluso había unos decks que no están jugando. Pero no, acá el bueno de Dunst en su baraja dijo, bueno, el Rhino es muy bueno, lo tengo que mantener. Así que acá lo juego. Lo que es interesante también, que vuelve también Pete, por lo menos en 3 copias, no 4 ni 2, en 3 copias, para poder frenar algunas canciones en momentos precisos. Recordemos que el Emerald Blue Control tiene canciones que son bastante molestas, que le pueden hacer mucho jaque a lo que sería este Ámbar Steel Agro, así que un pit bien puesto podría evitarnos que nos borre la mesa. Y por lo demás, cartas bastante brutales como siempre, que ya lo habíamos dicho, la Lady, la Daisy Duck, para qué hablar. Y sigo insistiendo, esta combinación de Aurora Tiana que hace muchos, pero muchos estragos. Felicitaciones acá a Dust por llevarse este torneazo de los 15k en el PPG Events con este deck que ya de seguro ya lo habíamos dicho, dentro de los 4 decks de los fuertones para sostener lo que sería el meta de la season número 9. Así que si quieren testear, acá les dejo la listita de este Ámbar Steel. Y lo habíamos dicho para continuarlo, que ya a mí me tiene miedo. Yo tengo miedo con este deck y estoy hablando del Emerald Blue Control, que ya tuvo 50 apariciones esta semana. Fue el tercer deck más jugado esta semana número 3, logrando, ojo acá, 8 top 8, un top 4, una final y alzándose con la gloria eterna, no una vez, sino 2 veces. Increíble, logrando la eficacia más grande, lo habían dicho incluso la semana pasada. Pero esta vez un 24% de eficacia al top 8. Increíble, muy pero muy bien este Emerald Blue Control. Y que lo tengo que mostrar, ¿no? Lo tengo que mostrar porque es una locura. Estoy hablando del que siguió, uno de los que se alzó con la gloria eterna, ¿no? El querido de Hargen, el de Fable Shutdown, con esta lista que ya lo habíamos mencionado, mete miedo. A mí me mete un miedo pero terrorífico cuando lo veo ahí en Lorcanito. Ya empiezo a temblar porque es un deck que literal te sale como siempre los turnos 1, ya sea para asfixiar la mano o con Clarabel, para después rampear como loco y hacerte pestañas. Y en que digo turno 4 ya te puede meter una Clarabel bastante rapidito y robar una cantidad de cartas y después ya hacer todo lo que hace este juego, el control, ¿no? Jugando obviamente lo que es John Silver, lo que es Basil, lo que es Aves para ir controlando. Y para qué hablar del Triple H, Head Hellhide y la combinación con Under the Sea, que ahora ya no llevan 3 ni 2, ni 2 ni 2, no, 3 y 4 Under the Sea, junto con The Stop Chaos is Instructs, Removal, por decirlo así, 5 por lo menos Removal, 4 de mesa completa, 1 que te devuelve 2 al menos. Y para qué hablar de Hades, para qué hablar de John Silver que le tira Reckless, para qué hablar también de You Are Welcome. O sea, un deck que mete un miedo pero feroz. Así que para todos los amigos que les gusta jugar control, que vibran con el control, esta es una lista muy interesante. Yo lo había dicho desde la semana pasada. Emerald Blue Control, ojito ahí, que al principio como que decían no se encontraba una lista perfecta, pero ya empezaron a cranear, empezaron a meterse en el laboratorio y sí que encontraron una lista. Ya está campeonando y logrando, así que ahí felicitaciones a Harmy por su campeonato ahí en el The Fable Shutdown. Pero bueno, habíamos dicho también que se habían llevado 2 alzados con la gloria eterna, ¿cierto? Estoy hablando de Ronte, que ganó el Tinted Sauber con esta decklist que es un poquito más normal, ¿cierto? Más stock, no tiene tantas sorpresas, no tiene buymas ni nada, pero que tiene un querido Ratigan ahí bien puesto, un Ratigan bien puesto, está pero muy interesante para que puedas cerrar la partida. Y lo que también me llama la atención, que vuelve a lo más clásico, ¿no? A Modern Note the Best y obviamente la combinación para limpiar la mesa, pero esto sería la versión más control, más tranquila, la versión de Ronte de que se llevó este torneo, una versión como más clasiquera, ¿cierto? 4 Basil, 4 Clarabel, 4 McDowell, 4 John Silver, 4 Under the Sea, 3 Triple H, o sea, bastante así, de 4, no complicarse, rampear lo suficiente, controlar y ya está.
A diferencia de la lista anterior que vimos, ¿no? Que tiene más cositas, más sustain, tiene diferentes cosas que agregar. Lo habíamos dicho con el Vimax, con Bane to My Wild, con Stopped Chaos y todo ese tipo de cartas que también va entregando, ¿no? También con el Bobby que nos da ahí para asfixiar un poco la mano. Pero no, Ron te dice, no, yo voy a jugar la versión clásica y aún así voy a ganar. Así que les dejo para todos los queridos amantes ya del Control. Señoras y señores, Emerald Blue Control es su deck y la está rompiendo. Y la verdad es que a mí me tiene... yo le tengo un miedo terrorífico. Así que nada, ahí les dejo la decklist para que las puedan chequear con más tranquilidad. Y continuando con uno bueno, con uno que también es bueno, que siga ahí, Estoy hablando de Lima Limón Agro, otra versión de Dex Agros que por lo menos tuvo 14 apariciones. Y podemos decir que no hizo nada, pero no, señores y señores, se llevó un primer lugar, se alzó con la gloria eterna. Sí, señores y señores, se alzó con la gloria eterna, logrando un paupérrimo 7,14% de eficacia. Pero el deck que lo logró, sí, señores y señores, estoy hablando de Magdad, TSI Magda en el Road to Lorcana en la season número 9, que con esta de Eclipse, que lo habíamos también mencionado, un Lima Limón, y ya se está quedando con el Emerald Chromicon. Muy interesante esa carta, la encuentro perfecta para este deck porque simplemente bajas a turno 1, turno 2, puedes bajar hasta 3 bichos, juegas Emerald Chromicon en turno 3 y tú te dedicas solamente a lorear. Ya se queda obviamente lo que sería Bobby para asfixiar, tenemos la clave para robar carta y de la inclusión, por lo menos de la nueva edición, ya lo habíamos comentado, de Bobby y de este Genie que hace un poco el reemplazo de cierta forma, ¿no? De lo que sería el Cricri, y todo lo demás bastante igual. Por ahí se cola una perla que tiene vacío con super, ¿cierto? Para poder lidiar un poquito con los evasivos, y Improvise que también te va a dar carta y le va a dar más 1 de fuerza. Un deck bastante interesante que en la pieza clave del Chromicon, hay que decirle, un deck que de a poco se vio 2 Chromicones, ahora 3 Chromicones. No me sorprendería que viese otra versión con 4 Emerald Chromicon. Difícil puede ser por quizás la cantidad de no tintables, pero es un deck que va así. Puede ir, como te digo, a turno 3 con 3 bichos y lorear tranquilamente para después, si tu oponente te quiere vanishear esos caracteres, tú le vas levantando la mano, ya sea a los bichos del oponente o a tus mismos bichos. Eso es también algo muy muy interesante por lo cual evaluar. Así que ahí les dejo una versión bastante agro que se llevó este torneo. Está ilusionando aún el Lima Limón, un deck que yo pensé que iba a estar quizás más fuerte, pero lamentablemente no ha sido así. Pero por lo menos el bueno de Magda dice, bueno, acá estoy presente, así que no te preocupes, acá hay una versión para todos los queridos amantes de lo que fue el nombrado Chernadak. Y por último, ya lo último, esto es decks, ¿cierto? Estos 5 decks que por lo menos aparecieron a una cantidad muy muy ínfima y de verdad es que no hicieron absolutamente nada. Lo del Emerald Amatista Tempo, que me ilusioné la semana pasada, y bueno, los otros que ya siguen rebotando, no pueden levantar cabeza, lo de Emerald Steel Agro, lo que sería Navidad Powerline, las princesas y Ruby Steel Challenger. O sea, muy pocas participaciones en torneo y aún así no logrando absolutamente nada. Esperemos que, nada, quizás ya con la próxima edición se pueda ver algo, pero ya sinceramente en esta edición, a menos que haya una sorpresa mayúscula, alguien salga del laboratorio con el deck perfecto para combatir contra Purple Steel, Rage, contra Amber Steel Agro y contra Control, no lo veo muy viable. Así que vamos a ver cómo se va dando el meta, esperando que sucede, pero por ahora estos decks no hacen absolutamente. Y ya continuando con el segundo, sí señoras y señores, con el segundo gráfico rústico, que es muy interesante porque le habíamos dicho la cantidad de apariciones de todos los decks de esta semana, de los 4 decks fundamentales. Estoy hablando de Purple Steel, de Purple, de lo que sería Amber Steel Agro y de lo que sería también Emerald Blue Control. Y acá, importante, la cantidad de apariciones en top 8. Y si lo vemos, a pesar que Purple tiene una cantidad, el doble prácticamente de Emerald Blue Control, logra la misma cantidad de top 8. O sea, la conversión de Emerald Blue Control da miedo. La verdad es que está muy pero muy bien este deck. Lo más seguro es que la próxima semana lo veamos, siga estando muy arriba. Le gana, ¿cierto? En un porcentaje por lo menos más favorable de lo que sería contra Purple. Pero es interesante, o sea, eso es lo que le quiero reflejar en este gráfico. A veces no siempre el deck más jugado el que logra la misma cantidad de top 8. Y también se mantienen con 12 tanto Purple como Control, y después ya seguido el Purple Steel Minrage y lo que sería el Amber Steel Agro con 7 apariciones en top 8. Y ahí cercano a lo que serían 3 top 8 de Blue Steel Alice, uno de Red Purple y uno de Lima Limón Agro. O sea, por lo menos en el resumen del gráfico rústico número 2 ya les puedo confirmar, ya después de 3 semanas,
que se ha masticado bastante el meta, ya han habido torneos pero muy grandes, ya aporta de lo que podría ser en menos de un mes, ¿cierto? El DLC acá en Europa. Estos 4 decks son los más predominantes. Unos counter mejores que otros, ya lo vamos a ver más adelante en el análisis de la Matrix, ¿no? Pero ya por lo menos se ve esta línea de decks. Los 4 predominantes, ya algunos hablan mucho de un meta piedra, papel o tijera, puede ser. A algunos les gusta, a algunos no tanto. Yo en lo personal es lo que tiene un poco el Lorcana. Recordemos que como no hay banquillo ni nada, a veces te puede tocar un counter match. Y no siempre una cosa que, a ver, tampoco es como lo vimos quizá, ya lo voy a mostrar en la Matrix y voy a explicar un poquito más sobre eso, pero no es una cosa tan desequilibrada, ¿ya? Por lo menos entre estos 4 decks. Sí que hay algunos matchups que son muy malos entre ellos, pero tampoco una cosa que yo te diga un 70 o 30%, ya lo veremos más adelante, pero para que se queden con el gráfico número 2 de aparición en el top 8, que para todos los amantes del control, lo he dicho a lo largo del video, échenle un ojito, échenle un ojito a este control y pues se pueden ir animando. Y para los amantes del agro, nos quedará el ámbar Steel agro, y para un poquito más min range, obviamente tendrás el purple Steel. Y si no, siempre tienes a mi querida tóxica, Blue Steel, y por ahí cada vez va haciendo mejores papeles transcurridas las semanas. Bueno, y esto es lo que le había mencionado un poco sobre la famosa Matrix del win rate. Para aquellos que no sepan, es simplemente el porcentaje, ¿cierto?, de victorias que tienen algunos decks frente a otros. Esto lo pueden encontrar en la página de Index, en el meta, en el win rate. Simplemente acá pinchando en metagame, encontrando win rate matrix, y ahí se le abre lo que le estoy mostrando a continuación. Y obviamente con lo que sería el meta de Fable. Había comentado precisamente de los decks que estaban más arriba, que eran los 4. Lo hemos dicho en varios videos, que sería Purple Steel, Minrage, Vacío, Challenge, como le quieran decir. Lo que sería el Ámbar Steel Agro y el que se está colocando ahora y posicionando bastante bien, que es el Control. ¿Okay? Este Emerald Blue Control. Pero también por ahí yo incluiría en este análisis un poquito lo que serían 2 decks principalmente, que sería el Alice y también el Lima Limón Agro, que por ahí se están viendo un poquito más que los demás decks, sin duda. Entonces, para hacerlo bastante más corto, ¿no?, porque si no el video me queda muy largo, simplemente es comentar a grosso modo el porcentaje de win rate. Si se fijan, obviamente todo acá con un esquema de colores, siendo los verde positivo, rojo negativo y amarillo un poco más o menos 50-50, que el Purple se encuentra un 52% de win rate en general, teniendo, pero son los 4 decks más grandes, un porcentaje de win rate solo muy arriba frente a lo que sería el Purple Steel y lo que sería el Blue Steel Alice, y solamente un poquito mejor contra el Lima Limón Agro, pero pasándola muy mal contra el Ámbar Steel Agro y con el Emerald Blue Control. Lo mismo un poquito para Purple Steel, que tiene un 52% de win rate, que la pasa obviamente mal con Purple, en el Mirror de un 50 y 50, pero que le va muy bien contra Agro y contra Emerald Blue Control. Y obviamente contra Alice y contra Lima Limón Agro, por lo cual el peor matchup de por sí es obviamente Purple y Purple Steel, que dentro de un 50 y 50. Y ahora lo que sería el Ámbar Steel Agro, que mantiene un 50% de win rate, que está bastante bien, siendo sus mejores matches obviamente lo que es Alice y por supuesto Purple, pero no la pasa para nada bien, especialmente contra el Control y contra el Purple Steel. Incluso contra el Lima Limón, que también no es un match tan favorable. Ya pasando a este cuarto, al Control, que es el que tiene el mayor porcentaje de win rate. De hecho, para mí está siendo un deck bastante interesante, bastante peligroso para las futuras semanas, incluso para el DLC. Un 54% de win rate, teniendo 2 decks principales que les ganan, ¿no?, de estos 4 poderosos, al Purple con 57% de win rate y un 64% al Ámbar Steel Agro, pero cayendo un poco en lo que sería el Purple Steel y en el Mirror, que es un 50%. Ahora bien, que obviamente contra Lima Limón y Alice por lo menos anda un poco mejor, ¿no? Pero igual tiende a ser un deck bastante bueno, especialmente contra los poderosos con estos 4 decks. Y ya de los 2 restantes, el Alice y el Lima Limón, si bien tiene un porcentaje bajo del 50%, es un deck que por lo menos lo habíamos visto más en apariciones. Pero lo más interesante es que, por ejemplo, el Alice le va mal contra los 4 decks principales
que estamos analizando, excepto con el control, que es un 50 y 50 prácticamente. Al igual que el Mirror y el Lima Limón. O sea, no un deck que en teoría le debería ir tan bien contra estos decks poderosos, pero bueno, aún sigue apareciendo y de a poco cada semana veo que hace más tops o resultados más cercanos a incluso a los primeros lugares, así que algo interesante. Lo mismo que el Lima Limón Agro, que la verdad es que le va fatal, excepto contra el Ambra Steel Agro. Y quizás con el Alice con 50 y 50 y en el Mirror aún por lo menos no hay información crucial. Entonces lo que les quería mostrar a modo de reflexión un poco, que el meta, si bien está un poco más aburrido porque simplemente son como unos 4 a lo más unos 6 decks, está dentro de todo bastante equilibrado y se mantiene así un poquito esto de piedra, papel y tijera, porque te puede tocar, por ejemplo, yo juego Purple y me toco contra Purple Steel, le voy a ganar, pero si me enfrento contra un Amber Steel Agro o un Control, puede ser que tenga más probabilidades de perder, eso lo dice la estadística. Y así lo mismo con los demás decks, así muy por encima. Así que eso quería mostrarle un poco de modo de reflexión, porque algunos no solamente ven, juegan mucho Purple, juegan mucho Matista, juegan un montón, pero después quizás, como les mostré en el gráfico objetivamente, no llegan una cantidad muy grande a los top 8, o no ganan todos los torneos esos decks. Y acá en el Win Rate Matrix podemos ver que está dentro, si bien son pocos de los que pelean entre ellos, está más o menos equilibrado en ese sentido. ¿Está aburrido? Sí, pero es porque tenemos muy pocas ediciones. Puede ser que ya con una o dos ediciones más el meta se mueva un poquito más, existan más variedad de decks, pero por ahora 4 decks, incluso 6 decks, me parece bastante bien para un inicio de esta temporada que sería la Season 9. Bien, interesante todo lo que vimos hoy día y no les mencioné ni siquiera alto detallito. Ahí también el Win Rate Matrix, un poco para que no haya tanta desilusión de cara de lo que ha sido la Season número 9, porque muchos, claro, dicen, bueno, es que muy aburrido tener 4 decks, sí, pero al final el meta pasa en todos los TCG competitivos. Recordemos que esto es como empezar de nuevo, ¿no? Porque estamos teniendo muy pocas ediciones para jugar. Yo creo que quizás con una o dos ediciones más se va a mover un poquito el meta, o por lo menos lo espero. O quizás, si se sigue más o menos igual y sigue siendo muy agresivo, puede ser que el bueno Ravensburg quiera meter un poco la mano y hacer algo. Pero por ahora yo lo veo dentro de lo que es, ¿cierto? Dentro de que son 4 decks, que está más o menos equilibrado. Lamentablemente es así, medio papel, medio piedra, papel o tijera, pero bueno, hay que darle un poquito de tiraje, hay que ver cómo se dan los torneos más grandes y qué es lo que puede suceder en una eventual cuarta semana. Ya la información ya está, ya la tienes, así que tú tienes que escoger. Escríbeme qué vas a decidir ya ahora que lo sabes. ¿Va a jugar Purple? Pero si aparece ahí un Amber Steel Agro y un Control te pueda matar. ¿O vas a jugar Purple Steel para que te vaya bien con todo menos contra el Purple? Bueno, ahí tú tienes que ir decidiendo. Quizás después ya te anima al conto, o si juega Agro, Amber Steel Agro. Ya sabes, las opciones las tienes tú, la última decisión la tienes tú, por supuesto, mi querido amante de la tinta. Yo por ahora me voy despidiendo. Yo soy Guru, acá en Ojo con la Tinta, y nos vemos en otro videito. A ver si que sacamos otra cosita antes de las tablitas y gráficos rústicos de la próxima semana. Si no, por mientras, cuídense, sigan siendo unos genios y nos vemos. Chao, chao. Yes.